Gracias, Ricardo. El Señor me llamó y me ha preparado para hacer lo que estoy haciendo, para servirle a usted, servir a las iglesias. Bienvenidos. Y yo soy de la Edad de Piedra, no uso medios geoelectrónicos, a puro papel y voz nomás, escritura. Bueno, así trabajaban los profetas también, ¿no? No tenían video. Ahí viene llegando un joven, pásele material. Un caballero joven. El tema de lo que ustedes le preguntaron al pastor es un tema que tiene una respuesta, la mejor respuesta posible, solamente en un lugar de todita la Biblia y en ninguna otra parte. Hay, como voy a empezar, no está escrito eso lo que estoy diciendo ahora, hay dos lugares más que pueden ser usados para responder la pregunta. El autor bíblico inspirado, el único autor bíblico inspirado para responder de alguna manera a esta pregunta: ¿qué pasa con nuestros muertos? ¿Cómo están al morir? Hay muchas palabras cliché que se dicen en los sermones, los curas, los pastores católicos, los pastores canutos, y dicen frases cliché: está con el Señor. Amén, es cierto. Pero ustedes son más preguntones y quieren saber cómo están, ¿no? Y el único autor de toda la Biblia que tiene algo al respecto es el apóstol misionero, discípulo de Gamaliel el Viejo, ex perseguidor de la iglesia, el más preparado de toditos los apóstoles juntos. Se llamaba Saulo de Tarso y después se llamó el pequeño de Cristo, Paulus de Cristo. ¿Me entiende lo que digo? Sí. Miren, fíjese, es el único. Hay tres instancias, ¿no? De pasajes bíblicos, uno indirecto y otro directo, que vamos a estudiar ahora. Y no hay más, no busquen más. No hay más en la Biblia materiales que nos ayudan a responder a esa pregunta. Pregunta específica, no general. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo está tratando, eso no está en la hoja, ¿no? Lo estoy introduciendo. Refiriéndome a dos pasajes amigos que puedan ayudar. En tres lugares podemos seguir a Pablo en este tema del cuerpo. La palabra cuerpo en griego es soma, en el griego del Nuevo Testamento. Los psicólogos dicen: esta persona tiene problemas psicosomáticos, dicen los psicólogos, los psiquiatras. Si tienen cuerpo, y le dan una pastillita para sanar de la depresión. Y se sana la mente y se sana el cuerpo. Psicosomático. Porque el ser humano está compuesto de psique y de corporeidad, ¿no? Aunque la antropología hebrea y nuevo testamentaria bien interpretada, definiendo al ser humano, el ser humano es un ser psicosomático, en que si la psique falta, el soma no vale nada, y si el soma falta, la psique vale poco. Entonces el hombre no es una psique como un medio litro de leche adentro de una botella, cuya botella sería el cuerpo. El hombre no es una psique embutida en el cuerpo, en el soma. El hombre es un soma psíquico, es una totalidad, una integridad. Eso es una verdad fundamental de todita la Biblia, basándonos en el Antiguo Testamento. Si nos basamos en los griegos, vamos al otro lado, de que el alma es lo importante, el cuerpo no vale nada. Eso no es cierto. La Biblia dice que el cuerpo y la psique, el cuerpo y la psique, no digo el alma, porque en hebreo también
el cuerpo se dice alma viviente, se dice cuerpo también, ¿no? Y hay otra palabrita para ahí hebrea moderna para cuerpo. Bueno, entonces, en 1 Corintios capítulo 15, abran allí ustedes en el versículo 15 y el versículo 35 y el versículo 37. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los cadáveres? Voy a traducir así. ¿Cómo revivirán los cadáveres? Los somas, los cuerpos, los muertos, los somas muertos. ¿Con qué clase de soma vendrán? Eso es lo que te están preguntando. ¿Con qué clase de soma vendrán? Porque la clase de soma que vendrán es la clase de soma que están y no están. Luego vamos a ver. Están de alguna manera y no están de otra. ¿Con qué clase de soma vendrán? Pero lo más importante aquí, quiero llamar la atención, es el versículo en el 37. Dice, ¿qué tontería? ¿No? Y entonces, y luego atañe, en el 37, Pablo pone el índice en la capacidad creadora de Dios y en la soberana capacidad creadora de Dios para crear diversas clases de cuerpos. Eso es lo que quiere indicar en el 37. Dios le da al soma que quiso darle. Dios le da el soma, Dios le da el cuerpo a las estrellas, al sol, a los bambis, a los gusanos, al ser humano. Dios le da el creador del cuerpo soberanamente, como a él se le antoja, como él puede. Él se la puede, como él quiere. Y luego dice que no hay unicidad de cuerpos, que hay variedad de cuerpos en la creación. Y esta variedad de cuerpos son producto de la soberana sabiduría creativa de Dios y el poder creativo de Dios. Tengan en cuenta eso. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 12. A 2 Corintios, en una segunda epístola, Pablo cuenta una experiencia personal, una experiencia mística personal. Y ponga atención, dice, en chileno le diría, a mí no me gusta cachiporrearme, dice Pablo, pero como en Corinto lo desprestigiaban, lo miraban en menos, algunos que llegaban ahí, es un fulano que vale menos, lo que vale el apóstol Pedro, él es casado, Pedro tiene a su esposa, él es soltero o solterón, tengan cuidado con las chicas de la iglesia, lo pelaban a Pablo, los maestros enemigos de él, lo apocaban. Y no es apóstol porque no anduvo con los 12. Y Pablo, como gato de espalda, se defiende en la epístola de los Corintios para vindicarse como apóstol. Y yo también tuve un encuentro con el Jesús histórico debajo del sol cuando iba al camino a Damasco. Yo también soy apóstol. Y entonces, al terminar la segunda epístola, dice, voy a cachiporrearme con una experiencia que Dios me dio. No me gusta cachiporrearme, pero me veo obligado a contarles la vivencia que tuve. Atención, me veo obligado a cachiporrearme, a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme ahora a experiencias, a las visiones y revelaciones que el Señor especiales me ha dado a mí. Conozco a un seguidor, a un fulano, a un seguidor de Cristo que hace 14 años, con pelos y señales, con fecha, fue llevado al tercer cielo. No sé si en el soma o fuera del soma. No sé si alma sin cuerpo, o alma con cuerpo, o alma cuerpo. No sé. No podría explicarlo. No sé si en el soma o fuera del soma, del cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe.
Solamente Dios podría dar la respuesta. ¿Qué pasó conmigo en esa experiencia hace 14 años? Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Y tuvo vivencias que no se pueden explicar ni en hebreo, ni en latín, ni en griego, ni en arameo, ni en egipcio, los idiomas que había entonces, ni en latín. Pablo hablaba varios idiomas, pero dice, no hay ningún idioma podría expresar las vivencias que yo tuve en esa experiencia hace 14 años. Así que Pablo nos da confianza, porque algunos dicen hoy día, ¿y quién ha vuelto? ¿Quién ha ido y ha vuelto para creer que hay vida más allá? ¿No han oído eso? Nosotros podemos decir, sí, hay uno, se llama Pablo. Él tuvo esa experiencia. Fue y volvió, fue llevado. Ahora, ¿cómo estuvo en el cielo? Paraíso significa tercer cielo, significa el paraíso. Paraíso significa el cielo, el ambiente de los ángeles y de Dios. Los hebreos hablaban de tres cielos, como Pablo. Pablo era hebreo de hebreo, en su cultura teológica y lingüística. Primer cielo donde vuelan los pájaros. Segundo cielo donde están las estrellas. Y tercer cielo el ambiente celestial. Este hombre hace 14 años fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Y tuvo vivencias que no hay posible explicarlas en los idiomas humanos. Pero Dios, y yo mismo no sé cómo estuve, con qué clase de cuerpo, estuve en un ambiente donde van a estar los resucitados al final de la historia, en completidad de salvación. Pablo. Entonces, el único que nos da luz al respecto es Pablo. Y tiene un fundamento de la capacidad creadora del Dios, del cuerpo de Dios, 1 Corintios 15, que habla de la resurrección final, pero también habla ahí de la capacidad que Dios tiene de crear diversas clases de cuerpos en la historia y más allá de la historia. Diversas clases de cuerpos. Y aquí en 2 Corintios capítulo 12, su experiencia personal de que él estuvo en el cielo, en el ambiente último. Pero él dice que no sabe cómo estuvo, como un cuerpo para la fotografía, ¿no? Alma descarnada, no, porque los hebreos nunca hablaron de eso, que hay fantasmas, almas, figuritas así. Siempre el hombre es un cuerpo, es un guf, dicen los hebreos, guf. Y cuando una persona muere, los hebreos bíblicos dicen cuerpo muerto, guf, nefesh, mot, alma muerta, cuando el cuerpo está muerto. Así que alma, cuerpo es la misma cosa. El ser humano no puede estar sin cuerpo. Y el cuerpo no puede estar sin alma. Y alma, cuerpo, los dos que nosotros mencionamos, es la constitución del ser humano completo. Está incompleto, dividido. Vamos ahora a la lección. Con estos antecedentes que les he introducido. En la página 1, el título que le puse, un poquito variado a lo que el pastor me dijo primero, yo le dije primero al pastor, ¿cómo somos y cómo estamos enseguida de morir? Se trata de una explicación, de una lucha por comprender qué nos dice Pablo de este tema específicamente. En el único pasaje de toda la Biblia, 2 Corintios 5,
del 1 al 10. Abran su Biblia allí, ténganla abierta por si les sirve. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 1 al 10. Voy a leerlo en la NBI, rapidito, pongan atención. De hecho, sabemos que si esta persona histórica y visible, esta existencia como personas, como vivir en una tienda de campaña de los beduinos en el oriente, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, si este ser vivo, este alma, cuerpo vivo se muere y es alma muerta, tenemos de Dios un edificio. Tenemos de parte de Dios. 1 Corintios 15, Dios se la puede para dar cuerpos diferentes. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. ¿Y ese ruido que estoy escuchando aquí? No es competencia de adentro, es de afuera. Muy bien. Tenemos una casa eterna en el cielo, una casa, vamos a traducir, una casa dura, para siempre duradera, que no vamos a volver a morir en el cielo. Una casa no construida por manos humanas, no es producto del desarrollo biológico de la naturaleza. Mientras tanto, desde el momento de morir y antes de morir principalmente, echamos suspiros, tenemos un anhelo profundo, suspiramos, versículo 2, anhelando, deseando intensamente que cuando muramos enseguida seamos revestidos de esa morada celestial. La morada celestial aquí no es del cielo, no es la casa de mi Padre, de Juan capítulo 14. Es la forma de ser y de estar del que muere, del Pablo muerto, del creyente muerto. Suspiramos porque al momento de morir, estoy agregando palabras, estoy haciendo exégesis con palabras, simplificando el texto. Mientras tanto suspiramos, anhelando intensamente ser revestidos de nuestra morada celestial. Del versículo 1, un edificio, una casa de duración permanente, eterna, dice la traducción. Porque, versículo 3, porque cuando seamos revestidos, cuando muramos y seamos revestidos, no se nos hallará piluchos, como almas desnudas, como fantasmas, flotando en la nada corporal. Cuando seamos revestidos, no se nos halle desnudos. Versículo 4. Realmente vivimos en esta tienda de campaña. Vivimos por un tiempo en este mundo pasajero, como son pasajeras las tiendas de los beduinos que se van cambiando de lugar a lugar en el desierto. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, nuestro ser como somos ahora, antes de morir, suspirando y agobiados por diversos problemas, pues no deseamos ser desvestidos al morir. No deseamos ser almas desnudas, sin cuerpo al morir, sino deseamos ser revestidos para que lo mortal sea tragado por la vida, para que la persona del muerto cristiano siga vivo como ser humano completo y que no haya ningún gesto de la muerte en contra de su integridad. Es Dios el que nos ha hecho para este fin. La palabra fin ahí es llegada, meta.
Dios nos ha hecho para esta meta, esta llegada, este punto de llegada, al morir, y nos ha dado el Espíritu Santo, su Espíritu, como un anticipo, aquí antes de morir nos da el Espíritu Santo como garantía de que estas cosas van a ser así, de su promesa. Atención, por eso mantenemos siempre la confianza antes de morir, aunque sabemos que mientras vivimos como cuerpo, en este cuerpo, como personas, estaremos y estamos alejados del Señor, del ambiente angélico y del Señor del tercer cielo. 7. Vivimos por fe, no por vista. Es por eso que dice él, este asunto de sensorial, de cómo estuve yo en el tercer cielo, no lo entiendo. Dios me lo puede explicar, pero yo no lo puedo explicar. Pero estuve allá. Antes de morir, vivimos por fe, no por pruebas sensoriales, materiales. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos a pensar si esto es verdad, si el tercer cielo existe para el creyente, y al morir Dios le provee de un cuerpo especial para que sea ser humano, alma, cuerpo. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo. Desearíamos morirnos, porque significa vivir. Morir significa pasar inmediatamente a estar junto al Señor. ¿Está claro? En Filipenses 1 lo dice. Para mí el vivir es vivir feliz con Jesucristo, y el morir es ganancia, es mejor que estar vivo. ¿Por qué es mejor? Si cuando uno muere el alma está soñando. ¿Cómo va a ser mejor estar soñando? Y las almas no tienen ojos para soñar. Los cuerpos tienen ojos para soñar, pero la Biblia no habla de que será un estado de dormición enseguida de morir. Aquí está la respuesta. Sigan atendiendo. Por eso, 9. Nos empeñamos en agradarle antes de morir al Señor. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo, en nuestro soma, o que este soma ahora se convierta en cadáver y pasemos a la presencia del Señor. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, estemos vivos o estemos muertos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo. Atención, atención, ¿no? Entonces, presentes al Señor, ausentes del Señor, muertos, vivos, ausentes del tercer cielo, muertos con el cadáver en la tierra, pero continuamos viviendo con una casa provista por Dios en el tercer cielo. Ya, este es el pasaje, hasta el versículo 10. Vamos a la hojita ahora. Mire, oiga, en el pasaje hay términos que orientan hacia el sentido de la cuestión del versículo 1, al tema que tratamos. En el versículo 1, lo que leí, palabras clave: casa terrestre de nuestra habitación. Otra frase clave: de parte de Dios. De parte de Dios hay una casa esperándome al momento de morir. De parte de Dios. Luego el verbo tener en primera persona plural. Tenemos todos nosotros, todos los creyentes.
en la vivencia de Pablo, en el capítulo 12, es un regalo especial para Pablo. Pero no todos somos Pablo. Pero aquí podemos igualarnos con Pablo. En el verbo, al momento de morir, tenemos, no poseemos un cuerpo. Tenemos, somos un cuerpo. La palabra también, un edificio. La palabra eterno, duradero. Frase clave, en los cielos. Otra frase clave, nuestra habitación celestial. Nuestra habitación no es el hogar en general. La habitación celestial es esa casa no hecha de manos que el Señor nos da al momento de morir. Por eso es algo eterno, de calidad divina, lo hecho por el Eterno. Ahora, complemento circunstancial, en los cielos. Los cielos es sinónimo de tercer cielo. Ver Juan capítulo 14, ya pasaje que ustedes conocen. La casa de mi Padre, donde hay muchas moradas. Pero Pablo no está tratando de las moradas, está tratando aquí en este pasaje de las personas que mueren. El cielo es el lugar de las muchas moradas disponibles, sí. La palabra cuerpo aparece 3 veces. Soma, 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 cuerpo, cuerpo, cuerpo. Está hablando de un muerto. Está hablando, diríamos, en lenguaje popular, católico, evangélico, popular. Está hablando de, no está hablando de alma. ¿Qué pasa con el alma? El alma fantasma, el alma incorpórea. No, se trata aquí de cuerpo. Tenemos cuerpo, tenemos un cuerpo. Desde Dios. No queremos estar desnudos. No queremos flotar como fantasmas, sin cuerpo. Seremos vestidos, dice. Y la palabra desnudo, no desnudo, sino vestido. Pero palabra clave del pasaje. Ustedes conocen la palabra gimnasia. ¿Ven el griego ahí? Gimnoi. Gumnoi o gimnoi. Gimnoi sería mejor leerlo. Al ladito de la palabra desnudo, ¿lo ven en el paréntesis? Dice gumnoi o gimnoi. La palabra gimnasia. ¿Se acuerdan? De ahí viene la palabra gimnasia. Los griegos hacían gimnasia desnudos, sin ropa. Pero Pablo dice, nosotros no seremos como los gimnastas griegos al morir. Les adelanto, hermanos, Pablo parece bien seguro en este pasaje de que llegará al cielo enseguida de morir. Ver Filipenses 1:23. Por eso es mejor morirse, mucho mejor que vivir. Filipenses 1:23. Al parecer, allí no carecerá de un cuerpo. No dejará de ser una persona con cuerpo. O un cuerpo, alma viviente, como desde el Antiguo Testamento. Nefesh Hayah, Ha'adam. El hombre es alma viviente, hombre y mujer. Un cuerpo, alma viviente. En 1 Corintios 15 habla de un soma terrenal y de un soma celestial. Ahí está hablando del soma, del cadáver que queda acá, que va a ser resucitado en la parucía, en el término de la historia. Y habla también de soma animal y de soma psíquico, en 1 Corintios 15. O cuerpo natural y cuerpo espiritual. Eso está tratando 1 Corintios 15. Pero aquí está tratando no de ese cadáver resucitado al final de la historia. Está hablando de una morada, de un cuerpo, de un soma alma, un alma soma, un alma cuerpo, que continúa viviendo desde el momento de morir, en espera de la consumación de todas las cosas. Atención, fíjense mi lenguaje, al parecer. No soy dogmático. No quiero que ustedes digan, bueno, el pastor Pedro tiene toda la razón, y de rodillas vamos a aceptar lo que él nos está enseñando. Si quieren no están de acuerdo conmigo, yo no me enojo. Yo digo al parecer, porque este es un asunto difícil de interpretar. Por eso no quiero ser dogmático ni absoluto. Con humildad presento este estudio. Al parecer, además, en el pasaje a explicar, 2 Corintios 5, 1 al 10,
Pablo no se refiere al ardiente anhelo por la parusía final de Jesús, como en 1 Corintios 15. Parusía significa la visita final de Jesús a la historia. Es un lenguaje político de la cultura greco-romana de esos tiempos. Cuando el emperador iba a visitar una parte de su imperio, al Asia Menor, al cercano Oriente o a Egipto, entonces decían, va a haber una parusía del emperador, una visita, y todos se lavaban la cara, todos se preparaban, pintaban las casas para recibir al emperador por su parusía. Parusía es una visita del dueño del imperio, y Jesús es el emperador del reino de Dios. Él va a regresar, va a hacer una última visita histórica. Eso en griego se llama parusía. Algunos hablan de segunda venida. No me gusta la palabra, porque no creo en segunda venida, creo en la parusía. Porque la primera venida fue en la encarnación, la segunda venida, según mi opinión, está en Hechos capítulo 2, con el Espíritu Santo. Esta sería la tercera venida. Pero es la parusía, su regreso final. Atención, Pablo no se refiere al ardiente anhelo por la parusía final de Jesús, sino a la suerte escatológica. Significa la suerte final, 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 final. Eso significa escatológica. La suerte escatológica personal o individual del creyente, como lo leemos en Filipenses capítulo 1. Pablo no entrará en el hogar celestial como una alma platónica, como una alma desnuda del cuerpo, una alma superior al cuerpo. Por eso también los católicos hicieron teología del celibato, los pastores, para que sean más santos, más macanudos de lo moral, dignos de imitar, no tienen que tocar una vieja, no tienen que casarse, ¿no? Celibato, porque el sexo es corporal, es de menor valía, ya hasta cochino, dicen algunos pechoños, y algunos pechoños canutos también. Nada de esto es el Evangelio. El alma platónica, superior al cuerpo. Él no entrará así, sino como el alma cuerpo hebrea, con el nefesh hayá, el alma viviente, no desnudo sino vestido. Por el sabio poder de Dios, el gemido antidesnudez de que habla Pablo aquí es solucionado por la esperanza de no morir hacia la desnudez de su persona, sino hacia ser revestido de una corporidad celestial, de una casa superior a la tienda de campaña que quedó como cadáver en el mundo en espera de la parusía final. Esa es la pregunta que ustedes me van a hacer después. Voy a dar lugar para preguntas. Atención, afirma que se nos ha dado el Espíritu Santo como anticipo garantizador para la fuerte disposición de confianza de morir con la certeza, esperanza de que así será, así será, así será, como lo afirma Pablo. En el versículo 10, fíjese en el versículo 10, pongan los ojos en el versículo 10, pongan los ojos en el versículo 10. Así será. En el versículo 10, el verbo obrar, ¿no? O el 10, o de lograr lo bueno o lo malo, ¿no? Si se habla del juicio, y ese juicio se completará en la traducida también. Atención. En el versículo 10, el verbo obrar o actuar, no debiéramos entenderlo, una la palabra ahí, como lo obrado por el alma usando como instrumento al cuerpo, sino que por eso cada uno seremos responsables de lo que hayamos hecho, bueno o malo, que haya hecho mismo mientras vivió en el cuerpo. Allí el verbo obrar, actuar, no deberíamos entender
entenderlo como lo obrado por el alma, usando como instrumento al cuerpo, como un ente superior al cuerpo, sino como lo obrado por el cuerpo, que implica a la persona entera, alma, cuerpo. En la primera epístola a los Corintios, Pablo advierte a la iglesia corintia que ella debe actuar en unidad como cuerpo, templo de Dios. La iglesia es cuerpo, templo de Dios. El colectivo, no el cristiano individual, en toda la palabra, en el significado general de la palabra. En la primera epístola, Pablo advierte a la iglesia corintia que ella debe actuar en unidad como cuerpo, templo de Dios. Y cada miembro en individualidad como cuerpo, templo del Espíritu Santo. Como cuerpo, como persona entera, como alma, cuerpo. En cuyo ser, en cuya persona mora el Espíritu Santo. O, en otras palabras, como persona guiada por el Espíritu Santo en su vivir hasta su morir. Ahora, convencido por la exégesis de un colega del hermano doctor Frank Stack del Seminario Teológico de Nueva Orleans, ofrezco 10 proposiciones explicadoras del pasaje anotado arriba, contextualizado con el capítulo 15, análogo en contenido temático y afirmado, agrego sin escritura, agrego ahora, afirmado por la experiencia mística personal de Pablo, de que estuvo con cuerpo, o no sé cómo estuvo, dice Pablo, en el tercer cielo, en una experiencia anticipatoria, con un regalo de parte del Señor Jesús a su apóstol misionero. Vamos, primera afirmación. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que parecen decir que al morir el creyente va de inmediato a la presencia del Señor en el ambiente celestial. Ahí están los textos, no tenemos tiempo de leerlos, ustedes los leen en la casa, ¿no? Pero están bien elegidos con todo respeto, esos textos. Y con negrita anoto 1 Corintios 5 del 1 al 10, el más directo. También hay pasajes que parecen postergar, y yo quiero ser honrado, respetuoso del texto bíblico. También hay pasajes que parecen postergar la gloria del encuentro con el Señor hasta el lejano futuro. Sí, también hay pasajes. Así, con el encuentro salvífico con Jesús, tendríamos, haciendo un resumen, tendríamos un ya, pero al mismo tiempo un todavía no, respecto a la completa gloria salvífica total. Tenemos anticipo, y el anticipo es el Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo tiene un anticipo extra, un anticipo elevado al cuadrado, una vivencia personal en el tercer cielo. Un ya, pero al mismo tiempo un todavía no. Tenemos gloria, vamos de gloria en gloria. No tenemos toda la gloria. Ya tenemos gloria, ya tenemos salvación, ya tenemos seguridad, pero todavía no lo tenemos todo. Primera de Pedro capítulo 1. Somos regenerados por el Espíritu Santo, pero aguardamos a aquel a quien sin verlo con los ojos de la cara lo queremos, lo amamos. Esperamos que en su regreso nuestra salvación sea total, nuestra gloria se complete. Todavía no, ya, pero todavía no. Aquí, en estos textos que ustedes pueden ver en su casa, ¿no? Necesitaríamos 3 horas aquí para ver los pasajes nosotros. Aquí se propone un estado intermedio de alma descorporizada en estos pasajes. Un alma descorporizada, o un alma que duerme y duerme. Pues hay base para que algunos interpreten eso. No para el dormir, porque la figura, la metáfora de dormir en el Nuevo Testamento es una metáfora de la muerte. No es
una descripción del estado del alma al morir. ¿Por qué duele? Porque cuando una persona muere, ¿qué pasa? Si muere con los ojos abiertos, hay que cerrárselo. Lo normal es que la persona al morir, el cuerpo quede como durmiendo, estático, sin moverse, con los ojos cerrados, sin movimiento alguno. Es una metáfora que habla de la muerte física, no el estado del alma después de morir. Es un error garrafal esa interpretación, creo yo. En estos textos sí hay base para que algunos especulen al respecto, pero también hay textos del Nuevo Testamento en los que el ya y el todavía no están juntos, o el todavía no está implícito en el ya, y ahí están los textos. Así que hay de todo. Pero yo estoy haciendo exégesis del pasaje clave, central, de qué pasa, cómo somos y estamos enseguida de morir. Segunda afirmación: no hay en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, no hay ningún caso en el que un escritor bíblico describa una persona sin cuerpo, que sea persona humana, una persona fuera del cuerpo. Ejemplos: Moisés y Elías en el monte de la transfiguración de Jesús, ¿tenían cuerpo o no tenían? No eran almas que flotaban en el espacio, fantasmas santos. ¿Qué pasa? En el monte de la transfiguración, ¿qué sugiere Pedro? Levantar cabañas para que habitaran, porque los vio con cuerpo. ¿Sí o no? El rico de una parábola de Jesús era un cuerpo que tenía sed. Era un desgraciado en el infierno, pero con cuerpo. No era un fantasma sin lengua, una lengua especial. Tercera afirmación: hay dos pasajes del Nuevo Testamento son paulinos. Por eso le dije acá en la introducción, Pablo es la pista para el tema que ustedes están preguntando. Dos pasajes paulinos que tratan de lleno el ya y el todavía no, para los creyentes cristianos. Uno de escatología general final, 1 Corintios 15. Los cadáveres sepultados en vergüenza, en debilidad, van a ser levantados, rehechos. El otro pasaje de escatología particular o individual es este, 2 Corintios 5, 1 al 10. Y no hay más. En ambos son centrales los temas de la muerte física, de la muerte personal del creyente, el cuerpo, la resurrección y la parucía o visitación final del Señor bajo el sol. En ambos son centrales estos temas. Cuarta afirmación: la exégesis. La palabra exégesis significa explicación nada más. Explicación, interpretación, explicación de un pasaje. ¿Qué significa exégesis? La exégesis de ambos pasajes, temáticamente relacionados, 1 Corintios 15, 2 Corintios 5, la exégesis de ambos pasajes, temáticamente relacionados, no es de fácil solución. Parecen seguir, ¿no? Parecen sugerir que el nuevo cuerpo nos será dado en la parucía final. El nuevo cuerpo. 1 Corintios 15. Pero 2 Corintios 5, del 1 al 10, parece sugerir que un nuevo cuerpo nos es dado, un cuerpo especial, bajo el soberano creador de cuerpos, 1 Corintios 15, un nuevo cuerpo nos es dado de inmediato, después de la muerte física personal. Y esto no contradice lo otro. Yo sé la pregunta que ustedes me van a hacer al final.
Quinta afirmación. Probablemente, fíjese mi humildad exegética, mi respeto, probablemente, no estoy dogmatizando, probablemente los dos pasajes presentan diferencias de énfasis. Subrayan con su lápiz énfasis, subrayan con su lápiz énfasis temáticos. Énfasis, subrayen, énfasis. Cuestión de énfasis, no de contradicción. Así, en 1 Corintios 15, Pablo da énfasis al hecho mismo de la resurrección. ¿En qué contexto? En otro contexto. Para refutar la idea de los judaizantes helenistas que combatían el Evangelio de Pablo, da énfasis al hecho mismo de la resurrección para refutar la idea de que no es posible una resurrección. ¿Se acuerdan? Si no hay resurrección de muertos, si no hay resurrección de muertos, si eso es verdad absoluta, los griegos dicen que no es posible, que hablan de resurrección, sí, de forma mística, simbólica, la religión de misterio de Deméter, que en el invierno se muere y en el verano y la primavera regresa, y va y regresa con las flores y los cantos de los pájaros. Hay resurrección simbólica para los griegos, pero resurrección real, eso es absurdo, no hay. Pablo dice, si eso es verdad, entonces nosotros somos unos chiflados con la fe del Evangelio. Somos los más infelices miembros de la fe del Evangelio. Pero hay resurrección de muertos, porque Jesús de Nazaret resucitó. Y hay un montón de pruebas. No solo individuos, más de 500 hermanos juntos en Galilea. Hay resurrección de muertos. Bueno, el énfasis en 1 Corintios es eso, para contradecir que es imposible una resurrección real. Y se refiere también allí a la calidad o naturaleza óntica. Óntica significa lo que tiene que ver con el ser, la seridad del ser, o la naturaleza óntica misma del cuerpo resucitado, para responder a una reducción terrenalista del cuerpo. Los hermanos de Corinto estaban influidos por la idea espiritualizante o simbolista de la resurrección de los griegos, interpretada como inmortalidad del alma, sí, pero resurrección del cuerpo no. Y además influidos estaban los hermanos por la idea de una resurrección como mera carne, mera sarx, mera basar, como dicen los hebreos, mera carne, como la carne que se cuelga de los animales en la carnicería, mera carne, sin mucho valor. Esto tendía a negar la resurrección histórica de Jesús, que lo afirma en los versículos 3 al 8, y a desconocer la libertad, la sabiduría y el poder de Dios para crear un cuerpo nuevo cuando se le ocurra, de calidad superior al cuerpo del primer Adán. Pero en 2 Corintios 5, Pablo da énfasis, subraya en énfasis, en la ocasión en que el creyente recibiría un cuerpo nuevo. Porque no podemos estar desnudos si somos seres humanos. Posiblemente, note mi humildad, posiblemente Pablo estaba motivado por las peripecias mortales experimentadas hacía poco en Asia Menor. Lo patearon, lo dejaron medio muerto. Y en ese contexto, él está preocupado de su muerte física y trata el tema. ¿Qué pasará inmediatamente que yo muera? O que los hermanos mueran. ¿Qué página sigue? La 3. Qué bueno. ¿Y qué hora es? Para las 7. Tenemos todo el tiempo. Ay, qué bueno que tenemos tiempo. Entonces nos voy a apurar mucho. Pero hermano, no tenemos tiempo de leer los textos. ¿Está bien? Ustedes los leen en la casa.
voy a dar lugar para que hagan preguntas y discutamos después. Sexta afirmación, ¿sí o no? Sí. ¿O la quinta? Sexta. La sexta. Van atentos, muy bien. El pensamiento de un alma desnudada de cuerpo era repelente para el judeo cristiano en la cultura teológica de su tiempo. Para Pablo. Leo el versículo 3. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Nos parece que Él, nos parece, hablo como el Papa, en primera plural, nos parece, no estoy dogmatizando como el Papa, nos parece que Él, Pablo, vio la morada construida por Dios como reemplazo de la ontológicamente necesaria morada terrestre. Ontológicamente, la seriedad del ser humano como ser humano. El hombre no fue creado como un fantasma para ser embutido en un cuerpo. Fue creado como un cuerpo álmico, como un alma viviente, con cuerpo y todo. Vuelvo a leer. Nos parece que Pablo interpretó la morada construida por Dios como reemplazo de la ontológicamente necesaria morada terrestre. Y usa palabra griega diferente. Usa oikodomé en vez de skenos. Skenos, una tienda de campaña pasajera. Este cuerpo se llama oikodomé, morada permanente, de una calidad especial. Y al parecer, otra vez, mi modo de hacer la exégesis, al parecer, esto ocurriría de inmediato al morir, de modo que uno no fuera encontrado como una persona desnuda o sin un cuerpo, sin cuerpo o con un cuerpo. La palabra persona la empleo para sinónimo de todo el ser. Séptima. La preocupación del inspirado Pablo. Miren, vean ustedes la palabra inspirado. Yo creo en que el Espíritu Santo inspiró a Pablo. ¿Creen ustedes eso también? Amén. Yo creo eso. Así que aquí no se trata de una filosofía de la cultura de Pablo. Pablo está auxiliado por la inspiración del Espíritu para compartir sus vivencias y su enseñanza. Por eso digo, la preocupación del inspirado Pablo de tener un cuerpo inmediatamente al morir parece reflejarse en el tema del gemido, en su gemido por no quedar desnudado enseguida de morir, sino vestido o revestido. Y el gemido no es después de morir, estaba gimiendo, gemimos antes de morir. Gemimos antes de morir. Para no morir hacia la desnudez. Dice Pablo, para que lo mortal termine absorbido por lo vital, por lo siempre vital, por la vida viviente, permanente, por la vida. Vida nueva en cuerpo nuevo, o en alma viviente en Cristo, completamente persona. Octava, la posterior declaración de Pablo, versículo 8, sobre estar ausente del cuerpo. Versículo 8. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de
este cuerpo y vivir junto al Señor. En la Reina está el lenguaje que pongo ahí. La posterior declaración de Pablo sobre estar ausente del cuerpo para quedar presentes al Señor, como lo traduce Reina, probablemente significa solamente la pérdida del actual cuerpo visible, como realmente ocurre en la muerte física o en la muerte natural, en el hecho del cadáver. Para los que mueren bienaventurados, agarrados de Cristo, por quienes el Espíritu Santo dice que descansan de sus sufrimientos en el mundo, si los tienen, y sus obras con ellos siguen. ¿Se acuerdan de ese texto de Apocalipsis? ¿Sí o no? Sí y no. Novena. Despierta. ¿Estás durmiendo? Aún no. Todavía no. Novena afirmación. Penúltima. Un problema exegético más. Quiero que consideremos. Abran su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Un problema exegético más les presento. Un aporte. Un agregado como contexto a nuestro tema, a la exégesis de Corintio. Capítulo 4, versículo 16. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo, por favor, fuerte? Leí. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya. Ahí va el asunto de lo que le hablo de la pregunta que me van a hacer. ¿No? La pregunta que ustedes me acaban de hacer, yo sé que la tienen en su espíritu. Bueno, entonces, si ya tenemos un cuerpo nuevo enseguida de morir, ¿para qué esperar la resurrección de este cadáver, que a lo mejor era un tuerto cualquiera, o un cojo o más feo que yo, que ojalá ese cuerpo que el Señor me da ya sea más encallado que el que tengo ahora? ¿Para qué entonces la resurrección final? ¿No es cierto que ustedes me estaban haciendo esa pregunta? Claro. Ese es el problema. Hay un problema. Por eso le hablo de un problema exegético. En 1 Corintios 4:16, hablando de la parucía final, tiene una S de más, bórrensela con el lápiz. Hablando de la parucía final, leemos: y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Pregunta razonante: ¿para qué resucitar a Pablo si este ya tiene un cuerpo hecho por Dios enseguida de su degüello ordenado por Nerón? No hay problema que esté descabezado. No hay problema que fueron los creyentes que fueron sepultados por Pinochet en el mar, lanzados de los aviones y fueron comidos por los tiburones. El poder de Dios se la puede para el ADN total del muerto. No hay problema eso. El problema es una doble corporeidad, una doble resurrección. No, porque esto de Pablo no es resurrección. La resurrección, la anastasis, es al final. Y la anastasis, la resurrección del cuerpo sepultado. Pero este cuerpo de 2 Corintios 5 es un cuerpo no resucitado, es un cuerpo dado por la gracia de Dios al creyente antes de la parucía.
Sigamos. Te voy a dar ya una ayuda en lo que viene. Mi respuesta tiene que ser humilde, irreverentemente, de modo especulativo. También los exegetas, los teólogos, especulamos. Especular significa tratar de ver en el espejo lo que es difícil ver, ponerse lente doble, para incluso lo que sea un poquito sombrío se aclare. Especular es tratar de afirmar, de imaginar, es usar la imaginación para suplir lo que falta en el texto literal de la Sagrada Escritura. La Biblia está escrita de un modo absolutamente explícito. Hay vacíos que hay que rellenar con la imaginación, siempre amarrados y respetando el texto. ¿Me entiende lo que digo? A eso me refiero con especulativa. No especular en la nada, sino que especular en el espejo del escrito bíblico. Mi respuesta tiene que ser humilde y reverentemente, de modo especulativo. En exégesis bíblica cabe una medida de imaginación y especulación hermenéutica de interpretación. Aquí va mi opinión. La sepultura terrenal histórica de Pablo es indicada, estoy ahora en 1 Corintios 15, estoy usando a Pablo como el modelo. La sepultura terrenal histórica de Pablo es indicada por el diablo y lo de su reino histórico, mientras la historia dure, como un final de derrota, de corrupción física, de deshonra. Por eso Julio César, el casi dios romano, tan importante, que funda el imperio y suprime la república de su tradición romana, echaba garabatos y decía obscenidades y estaba desesperado en la hora de la muerte. ¿Cómo tan personaje tan glorioso, tan importante, no tiene ninguna noticia de que puede ser liberado, de terminar igual que cualquier plebeyo para los gusanos en el cementerio? Pablo trata de eso en 1 Corintios 15. Se siembra en deshonra, dice, bueno, se sepulta en deshonra. Si eso dice el diablo y los teólogos de la muerte, un final de derrota, de corrupción, de deshonra, de debilidad, de animalidad natural. Muero igual que muere un Bambi. Soy igualito que los animales, pero mi telo final es animal. Pero Jesús, en la parucía, traerá a Pablo consigo como una persona, alma, cuerpo celestial. Resucitará su cuerpo sepultado en Roma, o su alma muerta, como dicen los hebreos, y lo establecerá ahora definitivamente, finalmente, escatológicamente, perfectamente, irreversiblemente. Ahora la parucía lo establecerá en un abrir y cerrar de ojos, metáfora de rapidez que habla del poder de Dios para hacer cosas nuevas. Lo establecerá en un abrir y cerrar de ojos como persona igualito al cuerpo suyo resucitado. ¿Cuerpo de quién? De Jesús. Igualado con todos los suyos en el arrebatamiento hacia sí, en el aire. Ahora, Pablo
Pablo, ahora en la parucía, viniendo con los ángeles y con Jesús, con ese cuerpo celestial especial provisto al momento de morir, al encuentro del cuerpo vergonzoso y podrido, para que Dios haga una síntesis nueva y eterna del creyente. Atención, igualado con todos los suyos en el arrebatamiento hacia sí. Ahora, en la parucía, en ese momento, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, ahora Pablo y los demás glorificarán a Dios, le darán toda la gloria, exaltarán, harán brillar más que nunca el prestigio, la gloria, la santidad, el poder, la gracia de Dios en el universo. Glorificarán a Dios con un cuerpo definitivo, un cuerpo celestial, como dice Pablo en 1 Corintios, un soma pneumaticón. Pneuma es espíritu, soma pneumaticón, un cuerpo celestial, incorrupto, poderoso. Recuerden que el Señor no le costaba mucho, no tenía que tomar un avión para estar pronto en otro lugar. O a lo mejor no tenía que abrir la puerta para entrar, o correr la cortina donde estaban sus discípulos para visitarlo. Tenía un poder especial, un cuerpo poderoso, un cuerpo honorable, un cuerpo glorioso. Pablo y los demás glorificaremos a Dios con un cuerpo celestial incorruptible, definitivamente, finalmente, de una vez por todas, poderoso, honorable, glorioso. De prestigio absoluto significa glorioso, más que las estrellas. Pero Dios le dio cuerpo a las estrellas, dice Pablo en 1 Corintios 15. Nosotros seremos más gloriosos que las estrellas, porque incluso los maestros de Biblia, dice Daniel, van a brillar como las estrellas del firmamento. Los que estén sin morir en la parucía serán igualados con Pablo por metamorfoseados. ¿Qué significa metamorfosis? Cambiar de forma, cambiar de forma, cambiar de calidad, cambiar, dejar de ser gusano para ser mariposa. Metamorfosis. Igualados con Pablo por metamorfoseados hacia una imagen celestial de personas inmortales en Cristo. Personas, alma, cuerpo. No alma dentro de un cuerpo por debajo del alma, un ser entero. Personas inmortales en Cristo. Dice Pablo, 2 Corintios 2 Timoteo capítulo 1, que el Señor Jesús sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Absolutamente victoriosos como su Señor sobre toda forma y sobre toda clase de muerte. Última afirmación, mis hermanos. También está mal escrito. También es culpa mía porque yo lo escribí. No es de la secretaria ni de mi señora. También es exégesis especulativa. También es comunicarles mi imaginación hermenéutica, exegética basada en estos textos. También es exégesis especulativa lo de la física final de nuestro ser, porque eso significa, viene la palabra naturaleza, viene de la palabra physis griega, que significa la física, el meollo, la realidad
la esencia, esencialísima esencia de algo o de alguien, la naturaleza. También es exégesis especulativa lo de la naturaleza última, neumofísica, espíritu físico, en lo terrenal del ser cuerpo celestial. Juan Evangelista, en el capítulo 21, nos informa que la persona cuerpo resucitado, Jesús de Nazaret y del Calvario, modelo óntico de nosotros, manipuló elementos físicos para matar el hambre de sus discípulos pescadores. No dice que Jesús comió pescado asado a la brasa. En otras partes dice que comió también. Y Pedro con Marcos parecen decirnos que el cuerpo nuevo no necesitará órganos reproductivos para el matrimonio. Será un cuerpo, persona, igual al cuerpo de los ángeles. Y esto es un asunto interesante y novedoso. ¿Cómo será? Digo con Pablo en su vivencia en el tercer cielo. Yo no sé, pero supongo, especulo. Dios solamente lo sabe. Si seremos finalmente, no como la teología de los mormones, que vamos a seguir pololeando con las mujeres que teníamos aquí en el mundo. Es una teología bárbara, ajena al Nuevo Testamento. Pero, hermanos míos, si vamos a ser como los ángeles, y los ángeles solamente los mitólogos helenistas, fantasiadores, enseñaban que los ángeles pololeaban, se acostaban con las mujeres para producir de gigantes. Cuentos, leyendas, que están escritas en la Biblia, pero no son doctrinas de la Biblia. Pero Jesús parece decir, cuando habla de esto, habla en respuesta a un problema que le pusieron. Había un amigo nuestro en el barrio que tuvo la buena suerte de tener una mujer muy bonita. Tuvo la mala pata de que se le morían los maridos ligeritos y tuvo la suerte de tener 7 maridos. Una más, esto se llama. ¿Ah? Había otra muy bonita que había tenido 5 maridos y estaba sin casarse con el sexto. ¿Se acuerdan? A Jesús, por intentar, los saduceos que no creían en la resurrección, los teólogos saduceos, le trajeron este problemita a Jesús. Se murieron los 7 maridos y quedó viuda séptuple. En la resurrección, ¿con cuál se va a acostar? Jesús le dijo, ustedes son unos ignorantes de 7 suelas respecto al poder de Dios, al poder Dios se la puede para hacer cosas como Él quiere. Porque en el cielo no va a haber problema de reproducción. La reproducción en la historia es para poblar la tierra, pero ya la demografía, el número de habitantes del universo quedará fijo. Ya no van a nacer más guaguas. Cielos nuevos y tierra nueva, un modo nuevo de ser del reino óntico final, del ser divino. Porque son como los ángeles. ¿Cómo los ángeles? ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles no probleman. Los ángeles no se multiplican. Los ángeles no tienen problemas de sexo. Por lo tanto, yo me atrevo a decir, con todo respeto, a ustedes también, me atrevo a especular de que no tendremos órganos genitales en el cuerpo final.
Qué bueno, Ricardo, ¿no es cierto? No, pues. O sea, vamos a ser asexuados, pastor. Asexuado. ¿Tú te llamas? Se me olvidó tu nombre. Enrique Niño. Enrique Niño. Enrique Miño, el amigo de mi hijo, Darío. Enrique Miño, hacía tiempo que no te veía, me había olvidado del nombre. Yo tengo 82 años. Pero se ve bien. Gracias. Hermanos míos, ¿cómo seremos? Finalmente, no se ha dicho aún la mitad. No lo sabemos. Pero hay unas pistas por ahí como la respuesta de Jesús a los fariseos, a los saduceos. Que tendremos un cuerpo. Seremos un alma, cuerpo, final. Al morir. Yo veo en este pasaje que se nos proveerá de un cuerpo. Porque no es posible ser persona humana sin cuerpo. Pero ese es un cuerpo intermedio, cuya gloria no es total en el universo, porque todavía el diablo nos acusa que no somos nada. Jesús dice, Pablo dice, el Señor cuando venga va a traer a luz los secretos de los hombres, y ahí se sabrá de quién es quién en el juicio final. Entonces, el cuerpo, el cadáver, será recuperado con la fisonomía con la que fuimos engendrados en este mundo, pero seremos mejorados, arreglados, mejorados, adecuados, parecidos a los ángeles en el reino eterno. Y así estaremos siempre con el Señor. Y la hermana o el hermano que perdió un ser querido se va a encontrar con ese ser querido en esa situación, pero con afectos superiores. No va a haber competencia entre Florencia Gamboa y Margarita Rojas con Pereira. Yo soy casado en segundas nupcias. Esas pasiones, esas relaciones, esa naturaleza conyuguista de ser y de procrear no estarán superadas en la parucía, y habrá una perfecta conducta de amor, de alegría en el encuentro con nuestros seres queridos que murieron. Y si no estaremos muertos cuando el Señor regrese, seremos transformados, seremos igualados con ellos. Bueno, terminé, son las 7:25, tenemos, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta la hora que... 6, hasta las 7:30. Podemos seguir todavía. Tenía un compromiso. Sí, pero podemos seguir un ratito con preguntas y respuestas. Si hay tiempo, ya. Quisiera pedirle a las hermanas que compraron algo para ayudar ¿sí? Mientras se hacen las preguntas, compartir. Es que no dije. Bueno, ya. Si que hay alguien que... Ya. O yo apoyo mientras ustedes preguntan. Ya. Yo sigo mientras ustedes preguntan. Preguntas, para que entiendan bien el papelito. Preguntas si algo no entendieron. Acá una. Opiniones, ya. Mano Calvo, hable fuerte y que lo escuchen los demás y lo escuche yo también. De acuerdo a lo que usted está hablando y toma el texto en Corintios, a mi parecer los corintios eran helenistas. ¿Cómo? Helenistas. Pero claro, los corintios eran de cultura helenista, Claro. de cultura griega. Entonces, ellos por ejemplo tenían muchos problemas y durante todo el pasaje o todo el libro de Corintios, la carta de los Corintios, encontramos varias situaciones que Pablo va a estar, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba entre el ya no, o el no y el ya. Ya y todavía no. O el ya y el todavía no. ¿Ya? Pero me encuentro, por ejemplo, con el pasaje de Daniel 12:2, donde dice que muchos de los que duermen serán despertados desde el polvo de la tierra. Una para salvación y otra para vergüenza y confusión perpetua. Habla de dormir.
Ah, pero dormir es una metáfora, hermano, no es literal. No se trata de un sueño, se trata de morir, de los muertos. No, está bien. Pero estamos hablando, por ejemplo, también de 1 Tesalonicenses, que se ocupó solamente el verso 16. Y del 13 al 18 del capítulo 4, también dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. También puede... Si eso significa acerca de los que están muertos, Exacto. no que están durmiendo. Entonces mi pregunta es, si Pablo escribe a los Corintios del ya y el todavía no, ¿por qué el Tesalonicense escribe de esta otra forma? ¿Cómo? ¿Por qué el Tesalonicense escribe de esta forma? ¿De cuál forma? De la forma que expresa el Tesalonicense 4 del 3 al 18. No le entiendo, hermano. ¿De qué? La comparación que hace de los dos lados, de Corintios Podrían venir hasta a hacer la pregunta. 4. Ya. Entonces, no sé si le escribió porque... En 1 Tesalonicenses 4 está hablando del todavía no. Sí, No, la gloria final aún no ha llegado. ¿No es cierto? ya está. Y en otro pasaje, ¿qué me dice? Que en Corintios, por ejemplo, aunque usted decía que se suponía, ¿cierto? Era que que ya estábamos, digamos, en el momento de morir, teníamos según este pasaje, ya se nos ha dado, ¿no? Dos ya, un anticipo, una garantía, ¿no? De nuestra gloria final con el Espíritu Santo, y al momento de morir, me parece en este pasaje, ya se nos provee de un cuerpo nuevo, intermedio, que va a ser sintetizado en la resurrección final con el cuerpo muerto. Y esa resurrección final del cuerpo muerto todavía no. Pero ya se nos da un cuerpo nuevo al momento de morir. Eso es lo que estoy viendo en este pasaje. ¿Le responde lo que me preguntó? Más o menos, porque la verdad es que, bueno, Afirme usted, entonces, repítame la pregunta, yo no le entiendo la pregunta. Por los ventiladores no me escuchó bien. ¿Cómo? Por los ventiladores no me escuchó bien. Por arriba los ventiladores, Ya. así que lo apagaron. Es que le decía que los corintios eran ciertos enemistas, y eso no lo entendió, ¿cierto? Y Pablo le escribe en la carta varias cosas que los va corrigiendo. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que decía yo que en Daniel 12:2 habla de dormir en el estado muerto, ¿cierto? O en la metáfora. Y uno de los pocos pasajes antiguamente que hablan de resurrección. Claro. Ya. ¿Ya? Y eso lo confirma Pablo en 1 Corintios 15, que habrá resurrección. Exacto. Pero como le decía yo, y en Tesalonicenses Pablo cambia el modo de hablar, cambia la forma de hablar. Entonces, en vez de mirar, Las palabras. Habla del todavía no. claro, Pero claro, porque justamente en la epístola a los tesalonicenses no le está hablando a los corintios, es otra situación de los de Tesalónica, ¿no? En Tesalónica había dos problemas, ¿no? Un problema es que decían que Jesús iba a volver a la vuelta de la esquina, y hermanos ya no querían trabajar, ¿no? Como hicieron los fundadores del adventismo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, ese era el problema de los tesalonicenses. Y además los tesalonicenses, hermano Carlos, estaban muy angustiados porque ignoraban qué iba a pasar con los muertos. Por eso Pablo les habla como les habla. Y les habla del todavía no. De que esperen, ¿no? Que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y entonces le habla del todavía no, de la resurrección final cuando el Señor regrese con trompeta. Y eso coincide con 1 Corintios capítulo 15. Y eso sería, perdón, el cambio que le hace porque era probable que los de tesalonicenses hayan recibido una carta que no era de Pablo. Es probable,
Es probable. Y que ahí se le haya formado. Pero más que no se trata de carta, posiblemente había maestros ambulantes que pasaban por las congregaciones enseñando la Biblia y enseñando a unos en contra de Jesucristo, judíos, otros en contra de Pablo, como lo puede ver a los corintios, que algunos menospreciaban a Pablo. Así es que el asunto es que Pablo tuvo noticias, porque Pablo es el padre espiritual de esta iglesia, conoce a los hermanos. Así que él tuvo noticias de la tristeza, la preocupación de los hermanos y el desorden de los hermanos en dejar de trabajar porque Jesús ya regresaba. Entonces Pablo le escribe esta epístola para corregir eso, para hablarle que todavía no del regreso de Jesús, pero que sí va a regresar y que sus muertos no se amarguen tanto como los paganos que no tienen esperanza, porque van a ser resucitados sus muertos cuando el Señor regrese. ¿Ya, hermano Carlos? ¿Más o menos conforme? Bueno, hermana. Hermana Judith. ¿Cómo se llama? Judith. Judith. Son infundados los temores, entonces, fíjese cuando se necesita tomar una decisión al momento de morir, ser cremado o enterrado. Ya, buena pregunta. Y una pregunta muy sencilla. Yo le respondo con Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? No es ningún problema para Dios, ¿no? Que en la forma que estén las cenizas y los restos en el mar o en la tierra, no es problema para el poder de Dios. Así que si una persona quiere ser cremada, no peca, ¿no? De igual manera, aunque sea sepultada en la tierra, igualmente se va a volver polvo, se va a destruir con el tiempo. Ya. Hermana Judith, está respondido, ¿no es cierto? Ya, otro hermano, el jovencito. Javier. Por lo que vi acá, solamente se habló de la parte de los cristianos, de nosotros los cristianos. Sí. Pero también la Biblia menciona de una resurrección para condenación o juicio. Sí. ¿Y qué pasaría con con el alma desnuda de las personas No cristiano. que van para que no son cristianas? Por analogía, la respuesta tiene que ser especulativa, ¿entiendes? Porque no hay revelación positiva al respecto. Entonces, yo pienso que analógicamente los que mueren sin Cristo, ¿no?, también serán provistos de un cuerpo intermedio y van a ser resucitados con un cuerpo final para sufrimiento. Desgraciadamente eso es lo que leo en el Evangelio. No me gusta la idea, pero eso leo en los Evangelios, que en el Evangelio de Juan, que unos resucitarán para confusión y vergüenza, otros resucitarán para gloria. Pastor, y Hay otra hermana que tiene blusa negra. ¿Cómo se llama la hermana? Que está acá, la presidenta de la Unión Femenil. hermana Rosina. ¿Usted levantó la mano? No. Ah, qué bueno. Entonces menos trabajo. Pastor, una pregunta que surge con el lugar, si ese es un cuerpo transitorio, el lugar de ese cuerpo, si uno está en la presencia de Dios, entonces, ¿para qué hay juicio? Si ya está en la presencia de Dios, aunque sea un cuerpo transitorio, entonces, ¿dónde estaría ese cuerpo? Pero recuérdate que el Señor dice que sus discípulos no vendrán a juicio, ¿no? El juicio para los creyentes no es para decidir, es para vindicarlos, Si ya no habrá juicio para los creyentes, el juicio ya está hecho en la cruz para el creyente. Es que eso lo dije yo y algunos hermanos Entonces el juicio final va a ser para vindicar a los suyos, ¿no? Y para sellar la justicia del Estado de los que rechazaron al Señor. Pastor, quiero entender que cuando nosotros fallecemos no hay un cuerpo, ¿verdad? Por lo que usted, así lo entendí yo, o sea, un cuerpo visible, ¿sí? ¿Cómo un cuerpo visible? ¿Dónde? Cuando uno muere. O un cuerpo que no hay nada. Pues no, No, yo no dije eso. no, pero a la vista nuestra. Pero
me pregunto yo, es mi pregunta. en este mundo. Claro. Pero naturalmente, si lo único que queda visible del muerto es la sepultura. Ok, pero es que para allá quiero ir. Entonces, ¿cómo tanto que cuando empiezan con el tema de los fantasmas y todo esto, se fija porque a veces usted se mete en las páginas sociales o en internet y empieza que el tema de los fantasmas y todo eso, entonces todo eso está claro que no corresponde. No, esos son Absolutamente. son falsedades del reino de las tinieblas. Ya. No tenemos que dejarnos impresionar, ¿no?, por esas imaginaciones populares. Y ahí me surgió otra pregunta en un momento, pastor, con la divina de Endor. ¿Se acuerda la divina de Endor? ¿Qué se presentó? ¿Un demonio disfrazado de Saúl? ¿O fue, perdón, de Samuel? ¿O Samuel? Samuel. Pues Samuel. Dios permitió que ya hay otra prueba de que el Samuel muerto tiene cuerpo. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Hermana de pelito blanco y de lente, no sé cómo se llama. Hermana Olga. después está el hermano Leo y después la hermana Carolina. Hay dos pelitos blancos con lente. Pastor, lo que decía aquí de Lázaro y el rico, a ver, si yo muero, yo me voy con Cristo. Pero algunos me dicen, no, que tú vas a dormir. Y el que no es Cristo va al infierno. ¿Es verdad eso? ¿Se va directamente al infierno? ¿Cómo? El que no es de Cristo. Yo soy cristiana. Si yo muero, yo me voy con Cristo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo duermo? No, pues. ¿No? ¿Cómo? ¿A eso No, voy? usted no duerme en absoluto. Le vuelvo a decir, el lenguaje griego, hebreo de dormir es sinónimo de morir físicamente. Porque el modelo del cuerpo físico que queda con los ojos cerrados como durmiendo. La persona. Pero no hay una base bíblica para hablar que el alma duerme. No, aquí está, eso es lo que trato de explicarle con Pablo. Que Pablo dice, morir, estar con Cristo es mucho mejor. ¿Cómo va a ser mejor estar despierto con Cristo en el mundo y estar durmiendo con Cristo allá? Sin darse cuenta dónde está Cristo porque estoy durmiendo. ¿Cómo va a ser mejor eso? El dormir es una metáfora de la muerte física. No es una doctrina, una verdad del estado del alma al morir. Ya, pastor, y un ejemplo, una persona familiar que no es cristiana, se muere, y esa persona nunca quiso conocer nada con el Señor, no quiso nada, ¿se va al infierno o espera un juicio? Según las Sagradas Escrituras, ¿Ya? ¿no?, el que cree en el Hijo tiene vida desde ya. El que se inclina al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces muere en estado infernal, definitivamente. Y es por eso que eso lo tenemos en el discurso de Jesús en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Id malditos de mi Padre, al fuego eterno, ¿no?, porque no hiciste caso de mí cuando me viste pobre, etc. Ya, hermana. Gracias. El hermano Leo y después la hermana Carolina. Ya. Todos los puntos que nos entregó, siempre está involucrada la palabra que enseguida, por ejemplo, presente, todo lo que involucra tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo presente, ¿cierto? Y pensamos que hay un pasado y hay un futuro. O sea, un cronos. Dios habita en ese tiempo crono, o el tiempo de Dios es superior a ese tiempo crono, para poder tal vez explicar varias situaciones en las que lo que me habla el pastor, ¿cierto?, del infierno del presente eterno, o lo que hablaba la hermana, de los factores de tiempo que se efectúan en ese momento. Me gustaría que hablara un poco y nos contara cómo puede ser el tiempo de Dios en sí. Hermanos, gracias. Hermanos, el cronos, hay varias palabras para tiempo en la literatura de la filosofía griega, romana, egipcia y cristiana, el Nuevo Testamento y Biblia. El tiempo en castellano, ¿no?,
en otros idiomas tiene varias acepciones y varias formas. Cronos es el tiempo fechable, ¿no? Es el tiempo de la línea del tiempo, ¿entiendes? Una palabra que es cronos. Ese tiempo es el tiempo de nosotros, ¿no? La palabra tiempo viene del latín, tiempo. Entonces, es el tiempo de nosotros. Dios no, el paraguas de crono no está sobre Dios. El paraguas crono es nuestro. El mundo no será más. El mundo va a terminar. El crono va a tener un hipo, una terminación. Ahora, hay otra palabra griega para tiempo que es kairos. Kairos, que es un tiempo epocal, como habla, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, el siglo de Churchill, ¿no? El tiempo de Pinochet, 17 años, ¿entiendes? 17 años, no es un tiempo cronológico. Cuando el kairos de Pinochet, el kairos de César, el kairos de Churchill, ciertas épocas, ¿no? Políticas, económicas, históricas, en el cronos, ¿no? Con características especiales que no se van a repetir en otra etapa, en otro momento del crono. Eso es el kairos, el tiempo de oportunidad, ¿no? Es el tiempo periódico, el tiempo con características culturales, económicas, sociales, religiosas específicas que no se van a repetir en un siglo después, por ejemplo. En ese sentido, el tiempo kairótico es irrepetible, ¿no? Entonces, otra palabra para tiempo. Entonces, la omnipresencia de Dios viaja en el tiempo kairos. Hay otra palabra de tiempo en el Antiguo Testamento en hebreo. Es la palabra olam. Olam. Y dice el libro de Eclesiastés que Dios puso en el hombre olam para que el hombre busque el significado de la historia y su situación en el mundo. Olam, por ejemplo, cuando Miqueas habla del Mesías, capítulo 6, tú Belén Efrata, de ti me saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel, y sus salidas son desde el olam, desde el principio del tiempo, que Reina tradujo eternidad. No, olam. Olam es una palabra griega, hebrea, que significa un remotísimo pasado. Que los griegos y latinos traducen como eterno, la eternidad, ¿no? Un pasado tan lejano, tan remotísimo. Un pasado de cronos imposible de fijar. Se parece a lo eterno, a la eternidad. Ahora, Dios creó las condiciones para el cronos y para el kairos, y actuó para el plan de salvación kairóticamente. El siglo de Jesús, el tiempo de Jesús, la revelación, el Emmanuel, fue en un tiempo y no se va a repetir en otra parte. Una sola vez se encarnó, una sola vez resucitó. El tiempo kairos epocal, ¿no? Pero Dios es el autor del tiempo con la creación. Pero Dios es olámico, indefinido respecto a de dónde, desde cuándo comenzó y cuándo va a terminar. Entonces, Dios no actúa bajo paraguas de ningún tiempo. Dios existe por encima de los paraguas cronológicos y kairóticos de la historia humana. Él es el eterno. Y somos llamados justamente a superar, ¿no? Y la eternidad olámica va a tragarse la temporalidad cronológica y kairótica de la historia de nosotros. Un ángel juró que el cronos y el kairos no serán más. Es lo que San Agustín decía: la historia se compone de
de ayones, de periodos, ¿no? De épocas especiales. Pero cuando el Señor venga, cuando la historia se consume, se termine, entonces Agustín decía, vamos a vivir en el escatón, en el escatón. Es decir, por encima de esas categorías de tiempo cronológico y tiempo kairótico de nosotros los seres humanos históricos. Nosotros somos temporales y mortales. Dios es el absolutamente durable, que para Él no cuenta ningún paraguas de la calidad de nuestro tiempo. Pero sin embargo, lo maravilloso es que este Dios eterno tiene capacidad y sabiduría para actuar bajo la carpa del sol, bajo la carpa del tiempo cronológico de nosotros. Por eso Jesús nació, y hay una historia de la iglesia, y hay una historia de la salvación, y hay fecha cuando eso ocurrió. ¿Les respondo en algo? Bueno. Y la última pregunta, la hermana Carolina. Ya. Sí, la verdad es que se me aclaró la duda que tenía con la respuesta que le dio al hermano Enrique y a la hermana Olga. Pero en el fondo, a ver si entendí. Me gusta que no durmamos, pastor. Yo le tenía como susto a eso de dormir hasta que el Señor volviera. No, eso es una falsedad, un error. Me gusta que no sea así. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, los que hemos creído en Él, ¿no es cierto?, el Señor nos va a revestir de este cuerpo glorioso, y cuando Él regrese, Él va a mejorar este cuerpo cuando nosotros resucitemos. Va a quedarnos, va a dejarnos estar, como dice Pablo, estaremos siempre así con el Señor, de una manera final, con un alma-cuerpo en su máximo brillo, porque el cuerpo intermedio no es la gloria final, porque aún se duda de que Pablo esté en el infierno o esté en el cielo, pero en el juicio final se sabrá que Pablo no estaba en el infierno. Respondiendo a la calumnia del diablo respecto a su pueblo. Bueno, pastor, un joven no quiere quedarse con la pregunta. Le temps c'est fini, yo tengo que irme. Javier, ¿ya? La última. Nosotros leemos en la Biblia que Jesús va a reunir consigo todas las cosas, que va a restaurar todas las cosas. Pero en todo esto hemos hablado solamente como de los seres humanos, que nosotros vamos a ser restaurados y todo. Pero ¿qué va a pasar con el resto de la creación? Con los animales. Invíteme a otro estudio al respecto. Porque realmente yo no tengo tiempo para ese es otro tema. La salvación de la creación. La salvación de la creación. Yo le digo nomás por ahora. ¿Pero hay respuesta? Lea Romanos capítulo 8. ¿Pero hay respuesta? Con cuidado. ¿Hay respuesta? Hay respuesta, claro. La respuesta está el comienzo de la respuesta está en Romanos capítulo 8, que dice que toda la creación, ¿no?, sufre a causa del pecado humano y gime y desea también ser liberada de su maldición por el pecado humano. Así que la creación, por eso se habla de nuevo cielo y tierra nueva. Así es que va a haber un corpus naturaleza, creación no humana, también nueva, en la cual estaremos. Y yo, por eso dice el Señor en Apocalipsis, yo hago nueva no solamente lo humano, todas las cosas. Amén. Pastor, vamos a orar por usted para concluir. Pónganse en pie, hermano, voy a invitar a la hermana Carolina, una hermana que es nueva en el Evangelio, bueno, nueva 3 años, 4 años, y bautizada 1 año. Entonces le voy a pedir a ella que ore por una persona que lleva hartos años en el Evangelio. ¿Cierto, pastor? Amén. Ya, más de 60 años llevo yo. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar aquí a poder entender más acerca de tu palabra, Señor, a poder hacer exégesis de lo que tú nos has revelado, Señor.
Te damos gracias, Señor, por este siervo. Te pedimos que tú lo protejas, que lo cuides, que bendigas a él, a su familia, Señor, y que lo lleves al lugar donde tiene que ir ahora con todo cuidado, Señor. Amén. 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 Gracias, mi hijita linda, gracias. Gracias, pastor. Denme un aplauso, pastor. Sí, yo soy